Buenas tardes a todos, buenos días para todos aquellos que nos estáis viendo desde Latinoamérica y bienvenidos a nuestro ciclo de Open Class que hoy inaugura la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. Y además, pues lo vamos a hacer a lo grande, ¿no? Lo vamos a hacer a lo grande, de la mano de Elisa Martín. Elisa Martín Garijo es licenciada en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con más de 37 años de experiencia en el sector y actualmente es directora de Tecnología e Innovación en IBM España, Portugal, Grecia e Israel. Ha sido además distinguida, ¿no? Como ingeniera distinguida y miembros de equipo de liderazgo dentro de la Academia de Tecnología de IBM y bueno, pues muy ligada, ¿no?, a diferentes plataformas, asambleas tecnológicas de España, cuyo objetivo al final es el impulso de la innovación, de la búsqueda de soluciones digitales para los retos empresariales de todos los sectores, ¿no? Eh, bueno, además el título, ¿no? El título al que hemos llamado esta Open Class que inaugura este ciclo es Importancia de las profesiones STEAM en la actualidad y su proyección en el futuro. Y eso me hace ligarlo precisamente con el término STEAM. Eh, Unir, al final, se ha dado cuenta de la importancia, ¿no?, que es utilizar la metodología STEAM dentro de sus titulaciones. Al final se trata de la palabra compuesta por Science, Technology, Engineering, Arts y Matemáticas. Mediante la metodología STEAM, al final lo que UNIR quiere combinar es ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas para formar a los profesionales de una manera integral, de tal forma que sean capaces de dar respuesta a las demandas tecnológicas que está demandando el mercado. Por ello, al final, en todas nuestras titulaciones se encuentra esa mezcla precisamente de ciencia, de innovación, de emprendimiento. Antes, porque muchas veces escuchas hablar, ¿no?, y todavía se oye mucho el término STEM. Nosotros apostamos por STEAM. Y es que no solamente el arte ayuda a potenciar la creatividad, sino que además desarrolla otras habilidades soft que son muy necesarias en los equipos de trabajo. El otro día además leí un artículo muy interesante, ¿no?, que decía de si somos capaces realmente de separar al ingeniero Da Vinci del escultor Da Vinci, ¿no? O sea, realmente qué diferencia hay. Y eso, Elisa, me hace ya pues plantearte pues la primera pregunta, ¿no? Y es que si tú crees, bajo tu punto de vista, si es necesaria la inclusión de perfiles de arte en equipos más techis, ¿no?, más tecnológicos. Bueno, Berta, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en esta sesión, en esta masterclass, en esta open class, ¿vale? Buenos días y buenas tardes a todos los que nos están oyendo. Y, y yo creo que es imprescindible el concepto de arte, porque fijaros, uno de los elementos más relevantes que estamos viviendo en la transformación digital, ¿vale? Que es la transformación que nos toca a nosotros vivir, a los que estamos viviendo en este momento del tiempo, una de las transformaciones más fuertes es que ya no vale solo poner un producto, ¿vale? Sino que realmente para poder vender un producto, para que sepamos que alguien va a usar un producto, necesitamos vender una experiencia. Cada vez más centramos en la capacidad de impacto que tienen las cosas en las personas, ¿vale? El que nosotros decidamos que queremos usar algo, que nosotros decidamos que aquello que nos están exponiendo es una opción para nosotros. Y eso se basa muchísimo en la creación de la experiencia. Cuanto más fácil es para nosotros, cuanto más cercana es la experiencia hacia nosotros, más atracción tiene el producto. Esa creación de experiencia tiene mucho que ver con la creatividad, tiene que ver mucho con la empatía, tiene que ver mucho con la reacción de las personas, con su aceptación de ciertos elementos, con su reacción emocional y por lo tanto tiene que ver mucho con esas características, esas sensaciones que te crea el entender cómo el mundo del arte, ¿no? El cómo poder influir en el mundo de sensaciones de las personas. Las experiencias son sensaciones y el arte nos enseña cómo somos capaces de impactar en ese mundo de sensaciones de las personas. Por lo tanto, es absolutamente fundamental en estos momentos, ¿vale? Al final, como bien has dicho, lo que buscamos es tener personas que técnicamente y científicamente estén formadas, pero que además
tengan esa ventana de creatividad y de capacidad de empatía de las diferentes sensaciones, ¿vale? Para poder realmente llegar a las personas que son su público objetivo. Totalmente de acuerdo, Elisa. Para ti, ¿qué sectores son los que crees que más han cambiado con la irrupción de la tecnología? Pues fíjate, yo creo que todos los sectores están impactados, todos. Empezamos desde la banca, que está impactado justamente por el concepto de experiencias, que al final todo lo que se está creando alrededor de la banca, todo eso que llamamos el sector de las fintechs, ¿vale? Que son empresas pequeñas tecnológicas que se crean alrededor de la banca, realmente lo que está facilitando su crecimiento es justamente la creación de experiencias. Ellos son capaces de forma muchísimo más ligera crear unas nuevas experiencias que se apoyan luego en el corazón, en la parte más central, ¿no?, de la información que tienen los bancos. Entonces, por ejemplo, algo que era un sector muy tradicional, pues está muy impactado justamente por este concepto, ¿vale? Por la creación de la experiencia. Si te vas al sector del retail, ¿qué os voy a contar? El retail vive de la capacidad que tiene de poder crear una imagen de lo que nos está vendiendo, ¿no? ¿Cómo lo puedes utilizar? ¿Qué bien te va a quedar? ¿Cuál es el valor que esto tiene para ti? ¿Vale? De nuevo, volvemos a este concepto de experiencia, y la digitalización lo que hace es acercarte a esos conceptos, ¿vale? O sea, te hace vivir la realidad de esa experiencia no solamente desde la parte física, sino también que te tengas que mover, sino también desde lo que es el sillón de tu casa, ¿vale? Cosa que ya estamos viviendo todos, ¿eh? Estamos aprendiendo que esa experiencia también la podemos ejecutar desde nuestra silla, desde nuestro sillón, desde nuestro rincón en nuestra casa, ¿de acuerdo? Pero fijaros, yo creo que el sector más impactado de todos, hay dos, ¿vale? Para mi gusto. Uno de ellos es el sector del turismo y otro de ellos es el sector de la agricultura, ¿vale? El sector del turismo, o sea, pensar que cuando hablamos de digitalización llevamos décadas digitalizándonos. Es decir, desde los años 60, que los bancos empezaron a mecanizar parte de sus procesos, la nómina, la contabilidad, los recursos humanos, ¿vale? Fuimos mecanizando, por lo tanto, digitalizando los procesos que eran más la gestión de la compañía, ¿vale? En las últimas 2 décadas, ¿qué hemos estado haciendo? Hemos externalizado esa digitalización, ¿vale? Y los últimos sectores más impactados por esta externalización de la digitalización son el turismo y la agricultura. ¿Y la agricultura por qué? Pues porque de forma, en muy corto espacio de tiempo, se han desarrollado tecnologías que tienen que ver con los sensores, la sensórica o la misma información que vienen de los satélites, la capacidad que tenemos de fotografiar la Tierra y de poder extraer una serie de valores de esas imágenes que estamos fotografiando, que tienen mucho valor para automatizar y para predecir procesos dentro de la agricultura. Por lo tanto, va a ser el sector no que tenga más o menos impacto, sino que su impacto se va a ver en un menor espacio de tiempo, o sea que muy rápidamente vamos a ver cómo son capaces de inyectar esa digitalización en sus procesos y por lo tanto sacarle el mayor valor posible. ¿Vale? Muy interesante, Elisa, la verdad. Si te pregunto, Elisa, por el candidato ideal, el candidato o la candidata ideal, ¿qué sería? ¿Más techie o sería con más soft skills? ¿O es una mezcla? Pues mira, te voy a decir que lo que yo quiero es una persona técnicamente muy sólidamente formada, ¿vale? Y con una capacidad de aprendizaje de soft skills, ¿vale? Muy alta. O sea, de hecho, hay muchos soft skills que es difícil que solamente los años de experiencia, la experiencia, te van creando
¿vale? Te van solidificando alguno de esos soft skills. Es decir, las capacidades tecnológicas se aprenden, los soft skills se entrenan, ¿vale? Es la Entonces diferencia. es muy importante que las personas en muchos casos, cuando empezamos a trabajar, solo tenemos ciertos indicadores de nuestros soft skills, ¿vale? Y tenemos que ir entrenándonos a lo largo de las experiencias que evidentemente empiezan en el colegio y terminan cuando a lo mejor decides ya jubilarte, que necesitas ir entrenando esos soft skills, ¿vale? Y lo que se necesita son personas muy sólidas técnicamente, ¿vale? Muy sólidas técnicamente y con una capacidad de entrenamiento muy alta de sus soft skills. Totalmente. Si además, Elisa, también te quería preguntar por un tema, ¿no? Y es una duda que suele salir muchísimo, que nos preguntan muchísimo, y más en el entorno educativo, es perfiles que siempre han estado más enfocados en el mundo de negocio, ¿no? Y que no han sido tan tecnológicos. Podrían reconvertirse, estarían todavía a tiempo de hacer ese famoso reskilling y reconvertirse al mundo STEAM. O ya no es posible, porque en su momento, y además esto lo hilo con una pregunta que precisamente salía en el chat, ¿no? Es si realmente, si yo no elegí un bachillerato de ciencias, el bachillerato tecnológico, ya no tengo nada que hacer, o todavía hay oportunidades de dar ese giro. A ver, yo creo que hay oportunidades y hay muchas oportunidades de dar ese giro. Solo que no es un giro rápido. Es un giro que necesita trabajo. Y es un giro que necesita además un trabajo muy pausado, con una serie de etapas de aprendizaje y claramente una etapa debe ser ejecutada sobre el aprendizaje anterior. ¿Vale? O sea, yo mi recomendación es que sí, que se puede hacer, pero que no se haga de forma sin sistemática, ¿vale? Es decir, que se apoye uno en una buena estructura educativa, como puede ser la universidad, como puede ser lo que decidáis, pero que sea una estructura educativa que te ayude a cubrir las diferentes etapas del aprendizaje, porque lo puedes hacer, pero hay que hacerlo de forma sistemática y sólida y darle el tiempo que necesitas para poder solidificar los conocimientos que vas adquiriendo, ¿vale? No es algo que va a pasar de forma instantánea ni de forma iterativa sin orden, ¿vale? Sino que va a necesitar su orden y su sistemática en el tiempo. Entonces, yo tengo una experiencia con esto en un momento determinado. Bueno, yo hice en la carrera, bueno, soy matemática y la especialidad que hice en la carrera tenía que ver con inteligencia artificial, ¿vale? Os podéis imaginar que la última década, cuando apareció todo el boom de la inteligencia artificial, fue aquello de decir, qué bien, me lo han puesto, genial, ahora me voy a dedicar a esto. Pero claro, es difícil recuperar casi 20 años o 30 años desde que has dejado la carrera hasta que de repente vuelves a coger un tema y te tienes que centrar. Entonces, yo decidí cogerme un periodo muy cortito, pero un periodo sabático, un mes sabático, y me fui al laboratorio, a uno de los laboratorios de IBM, a dedicarme a recuperar parte de lo que fueron mis conocimientos. Y gracias a ello he conseguido ponerme en el mismo nivel de la ola que exige mi puesto actual, ¿vale? En todas las áreas que tienen que ver con inteligencia artificial. Luego, la respuesta, desde luego, desde mi experiencia, es que sí, ¿vale? Pero sí, pero hay que hacerlo de forma muy pautada. Eso es una muy buena noticia, es muy esperanzador porque de verdad, Elisa, que nos encontramos cada vez más con ese tipo de perfiles, ¿no? Que quieren dar ese giro y es un giro pues bastante brusco, ¿no? Respecto a su previa formación y experiencia. Eh, Hablando de tu puesto, eres directora de tecnología e innovación en IBM. ¿Eso en qué se traduce? O mejor dicho, ¿en qué consiste tu trabajo actual en IBM? Pues mucho trabajo, mucho trabajo. Y con el teletrabajo más, ¿verdad? No, pero
mucho trabajo, pero también tengo que decir que muy satisfactorio y muy divertido, ¿vale? A ver, básicamente un director de innovación, ¿qué hace? Lo primero, en el caso específico de mi compañía, ¿no? Los que estamos en los puestos de innovación, los directores de innovación, también nos llamamos CTO, Chief Technology Officers, ¿vale? Entonces esto tiene como varias vertientes. Una de las vertientes es que debemos ser lo que se llama un evangelista tecnológico, es decir, que debemos ser capaces de explicar para lo que sirve la tecnología, ¿vale? Entender la tecnología, estar a los últimos avances tecnológicos y ser capaces de comunicar para qué sirve la tecnología, ¿vale? Además, esa comunicación no solamente es una comunicación didáctica, digamos así, sino que además tiene que ser una comunicación que asesore a otras, a los clientes, en este caso a nuestros clientes, a las instituciones con las que nosotros trabajamos, que asesore a nuestros mismos ejecutivos, ¿vale? Hacia dónde va a ir la tecnología y cómo hay que aplicar cierta tecnología en las diferentes áreas de negocio. Y cuál es el beneficio que podemos obtener o cómo podemos aproximar, ¿vale? Y el otro, y por último, en tercer lugar, lo que es importante es lanzar proyectos. Parte de, evidentemente, para poder hacer esta evangelización y este asesoramiento, necesitas tener como un buen observatorio, ¿vale? De lo que está pasando, ¿de acuerdo? Entonces, vas creando una red, lo que yo llamo el ecosistema, vas creando una red que te da lo que son los sensores de lo que va pasando en la realidad. Entonces, con eso, lo que tienes que, la otra misión que tenemos es lanzar proyectos tecnológicos de aplicación en diferentes industrias que permitan demostrar cuál es el valor de la tecnología, de nuestra tecnología, ¿vale? En este caso, de la tecnología de IBM. ¿Cuál es el valor de aplicar un asistente virtual de Watson por ejemplo, en un área de turismo, ¿vale? A eso le llamamos, esto lo hicimos en la isla de Lanzarote, con los centros de arte, cultura y turismo de Lanzarote, donde se creó el primer asistente virtual para el turista, se creó allí en Lanzarote hace ya 4 años, yo creo, se me escapa el tiempo, la verdad, ¿vale? Y esto lo hicimos con la tecnología de Watson, que de hecho es una de las tecnologías más usadas actualmente para lo que son los asistentes virtuales. O, por ejemplo, cómo utilizar la inteligencia artificial para la moda. Esto lo hicimos con Custo Barcelona. O sea, como veis, o, por ejemplo, cómo aproximar soluciones para ciudades inteligentes. Esto lo hicimos para allá por el año 2011, ¿vale? Con la ciudad de Madrid. O sea, crear espacios en colaboración y en innovación abierta, es decir, en colaboración con otras entidades, con otros socios, ¿vale? Cómo crear esos espacios en donde tú puedas demostrar cuál es el valor de la tecnología. Y por último, otra actividad que además a mí es una actividad que me gusta mucho y es cómo creas la siguiente generación de profesionales, ¿vale? O sea, ocuparte del talento técnico dentro de la compañía. Un gran reto, Mucho sin duda. trabajo, como has visto. Totalmente. Muchos ejes con mucho trabajo cada cosa. Muy bien. Muy bien. Y Elisa, ¿y cuándo te das cuenta de que quieres estudiar matemáticas? Pues mira, yo la verdad es que cuento muchas veces esta anécdota, lo primero porque tiene mucho, mucho peso personal en ella, ¿no? Y mucho peso emocional. Yo cuando mi padre era uno de los primeros profesionales que utilizaron la informática aquí en España, ¿vale? Eran los años 60, el año 67, 68, yo tenía 7, 8 años, con lo cual ya podéis echar la cifra de la edad que tengo, ¿vale? Y el caso es que en aquel tiempo mi padre ya trabajaba, como os digo, con informática y se traía a casa vosotros es que no lo habréis conocido, pero los ordenadores tenían, perdonad, ya, es que como no, vale, los ordenadores tenían unos dumps de memoria, ¿vale? Que salían en unos papeles que le llamábamos papel pijama, ¿vale? Y mi padre se traía
unos paquetes enormes de aquel papel, se lo traía a casa y yo con 7 años me sentaba en sus rodillas, se ponía un lápiz y una goma, cogía un lápiz de estos que se lo ponía, que te lo pones aquí en la oreja, ¿vale? Cogía una goma, me sentaba y me decía, venga, Elisa, vamos a saber qué le pasa a este. Porque mira, si somos capaces de seguir la información de memoria, terminemos sabiendo dónde está el problema. Y aquello para mí era como magia. O sea, empezaba a sumar en esa decimal, empezaba a convertir los ceros y unos en palabras, ¿vale? Y yo sentada con él era ver cómo mi padre hacía magia, ¿no? Con aquello que tú no entiendes nada, él era capaz de entenderlo y me iba a mí guiando en cómo pasaba. Claro, fijaros que eso es un ejercicio puro de lógica, ¿vale? Y era un ejercicio puro de seguimiento de un algoritmo, lo que decimos ahora. Aquello, pues yo creo que me fue creando ya os digo que esto, claro, os podéis imaginar que tenía mucha fuerza emocional, con lo cual, y esto es importante, porque las personas nos unimos a aquello que nos emociona, ¿vale? Y entonces, a partir de ese momento, pues claro, cada vez que alguien me decía, ¿tú qué ibas a hacer? Ya os digo, con 7, 8 años, yo decía que yo iba a estudiar matemáticas y bueno, pues así pasó, que estudié matemáticas. Muy bien, muy bien. No, la verdad es que es una anécdota preciosa, desde luego, y además, pues eso, muy, muy chiquitita, ¿no? Te diste cuenta. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta a ti, Elisa, de la tecnología? Pues fijaros, a mí lo que más me gusta de la tecnología es la capacidad, y sobre todo cuando hablamos de tecnología, en el mundo de la tecnología, de la ciencia de la información, ¿vale? De los sistemas de información. Lo que más me gusta es la capacidad de crear con ella, con la tecnología. Yo supongo que a un artista que pinta, lo que más le gusta es la capacidad de poder crear un cuadro con los pinceles, con los colores, ver un lienzo y que de ese lienzo pues, son capaces de crear una figura o de crear una sensación, ¿no? Con los colores. Es que la tecnología te deja hacer lo mismo. O sea, tú puedes empezar, yo empiezo un proyecto con un cliente en donde tengo que hacer un diseño de arquitectura de sistemas. No empiezas desde un lienzo en blanco porque normalmente tu cliente ya tiene una serie de sistemas de información, pero a partir de ahí, con un objetivo definido, lo que vas a hacer es crear. Y la tecnología te da todas las herramientas que necesitas para poder hacer esa creación. O sea, para mí es como tener los pinceles, como tener las pinturas y tener un lienzo sobre el cual yo puedo empezar a crear un sistema de información. Con la fuerza, además, de que ese sistema de información normalmente va a ser algo que van a utilizar las personas en su vida diaria. Con lo cual, todavía trasladas muchísimo más esa capacidad de impacto que puede tener tu trabajo. Muy bien. Vamos a dar ahora más, vamos a hablar de otro tema. Me gustaría que pudiéramos incidir un poco en uno de los grandes retos que yo creo que tienen todos los países actualmente, ¿no? Que es como cómo atraer más talento femenino al mundo STEAM, al mundo digital, ¿no? Mirando datos, te das cuenta que, por ejemplo, en España, esto lo teníamos bastante fresco, el número de mujeres universitarias supera al de los hombres, por un poquito más. Pero, sin embargo, esto no ocurre, ¿no? En titulaciones que tienen que ver pues, con titulaciones como las que tenemos, ¿no? Seguridad informática, inteligencia artificial, robótica, videojuegos, software, industria 4.0. Es verdad que en UNIR tenemos una media un poquito más alta que la media normal, por así decirlo, de mujeres en perfiles TEAM, pero aún así no es el suficiente. Y ahí mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos hacer precisamente para atraer el talento femenino al mundo digital? Tú no sé si debe ser un problema, es un problema de vocación. ¿Cuál es tu punto de vista? A ver, yo no creo que sea un problema de vocación, la vocación se crea y la vocación se crea en base a las experiencias, ¿vale? Luego yo creo que es un problema de que no creamos esa realidad en las chicas cuando empiezan a hacer esta selección, ¿vale? Además, las chicas deciden antes que los chicos, esto también está demostrado, ¿no? Hay muchos estudios que demuestran
que las chicas en el proceso, ¿no? Que va desde la primaria a la secundaria, eligen antes, toman sus decisiones antes de lo que las toman los chicos, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que hay dos problemas, ¿vale? Bueno, hay más de dos problemas, pero yo lo centraría en dos problemas, ¿de acuerdo? El primer problema es que es importante que, que no anulemos a las chicas. Y esto, hay un estudio, IBM forma parte de una organización empresarial que se llama Digitales, que hicieron un estudio sobre cuáles podrían ser las causas, ¿no? Justamente porque hubiesen menos vocaciones en las áreas de tecnología, menos vocaciones de chicas en las áreas de tecnología, ¿no? Y una de las cosas es que es muy importante tener a los profesores, ¿vale? Educados, y voy a utilizar la palabra educados, de tal manera que habiliten y empoderen a las chicas para poder para dedicarse a la tecnología, ¿vale? Todavía existe, yo os cuento otra anécdota, yo me acuerdo que cuando estaba estudiando matemáticas, cuando estaba en la carrera, tenía una vecina muy mayor que siempre me la encontraba porque yo iba por la tarde a dar clase y cuando yo salía hacia la universidad, pues ella estaba paseando a su perrito pequeño y subía. Y siempre me la encontraba, os lo podéis imaginar, ¿no? En el portal de casa yo salía y ella entraba. Y siempre me preguntaba lo mismo. Ay, Elisa, hija, ¿dónde vas? Pues voy a clase, doña Flora, voy a clase a la universidad. ¿Pero tú qué estudias? Matemáticas. Os lo podéis imaginar, todos los días, ¿eh? Matemáticas. Y me decía, ay, pobre hija, mira que estudiar tanto para luego casarte y quedarte en tu casa, ¿vale? Entonces, fijaros, esto evidentemente es una exageración, pero es que todavía tenemos un sesgo fuertísimo, ¿vale? De que este no es un mundo de chicas. Y entonces, si ese sesgo no desaparece, si no educamos tanto en las familias como en los colegios y a los profesores de que ese sesgo no existe, ¿vale? Que ese sesgo lo estamos creando nosotros, al final lo que estamos haciendo es cortar oportunidades a las personas, porque las estamos sesgando, ¿vale? Con lo cual, hay que romper este sesgo, desde muy tempranamente, ¿vale? Yo la verdad es que he tenido la suerte de que en mi familia éramos dos chicos y una chica y aquello daba igual, ¿vale? O sea, aunque solo fuese porque había que dedicarse a la mayoría, ¿vale? Y la verdad es que nunca ha habido una gran diferenciación, ¿vale? Pero luego hay otra parte muy importante y eso somos las profesionales que estamos en este área las que tenemos que dar muchísima más visibilidad a nuestro trabajo. O sea, si uno no ve, no tiene referentes, si tú no piensas que este mundo es para ti, tú no vas a querer estar allí, ¿vale? Y por lo tanto, hay que dar muchísima más visibilidad al trabajo que hacen las mujeres dentro del área de tecnologías de la información y dentro del área de tecnología de las comunicaciones. A las mujeres que nos dedicamos a estos mundos, ¿vale? Y yo creo que estos dos elementos son súper importantes, porque desde luego el resto está ahí. Las oportunidades de estudiar, las oportunidades de desarrollar tus capacidades. No quiero hacer distinciones cuando hablamos, por ejemplo, de soft skills, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el trabajo en estas áreas ha cambiado mucho. Yo os hablaba de mi padre, de la forma en que se trabajaba cuando yo empecé a trabajar en tecnologías de información a la que se trabaja ahora, no tiene nada que ver. Ahora el trabajo en equipo es súper importante. No es súper importante, es radicalmente relevante. Es la base. ¿Vale? Es la base. Con lo cual, esa capacidad de relaciones y esa capacidad de conectar puntos y esa capacidad de empatizar con las personas, lo que hablamos de soft skills, ¿vale? Evidentemente las mujeres somos muy capaces de acelerar el aprendizaje de un grupo para estos temas, ¿vale?
Con lo cual, yo creo que, por lo tanto, perdonad, por lo tanto, la base está, claro que está la base. Lo que tenemos que hacer es visualizar más y anular sesgos, ¿vale? Y eso creo bueno, que todavía tenemos trabajo que hacer. Yo creo que nos estamos ocupando bien, porque estos son de esas cosas que no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Y yo creo que nos estamos ocupando bien, ¿vale? Lo que pasa es que no es un trabajo fácil, es un trabajo largo, es un trabajo constante y es un trabajo no de meses, sino de años. Porque es que llevamos muchos años con lo otro. Entonces, claro, Cambia hay que cuesta mucho ahora cambiarlo rápido, cuesta mucho. totalmente. Y Elisa, vamos a hablar un poco bueno, pues algo que es realmente interesante, ¿no? Que es la empleabilidad. Al final no paramos de leer noticias sobre cómo el entorno laboral está demandando cada vez más perfiles profesionales de titulaciones STEAM, ¿no? Al final se prevén, bueno, leíamos datos, ¿no? De que el 45% de los empleos están relacionados con el ámbito digital y que además más de 500.000 puestos de trabajo se pueden quedar sin cubrir en este campo por falta de profesionales debidamente formados, ¿no? En unir al final, nosotros hay algo que a mí, yo siempre lo digo, realmente me encanta, ¿no? De la filosofía de la universidad y es que hay un muchísimo interés por sacar adelante titulaciones que vayan muy ligados a las necesidades reales del sector. Por eso es verdad que a veces esto lo voy a decir aquí en directo, ¿no? Pero a veces hasta nos es complicado encontrar hasta docentes que nos puedan dar ciertas asignaturas porque nos hemos adelantado tanto en titulaciones, pues que todavía no hay lo suficientemente formados, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, ¿no? Pues hablarte, o sea, preguntarte sobre esto. ¿Cuáles son para ti los nuevos perfiles emergentes? Por ejemplo, estamos trabajando ya en temas de gemelos digitales, llevamos ya un montón de ediciones de temas de inteligencia artificial, de Big Data, de DevOps, que estamos también, vamos a sacar un título propio y está también súper escuchado en todos los sitios. Para ti, ¿cuáles son esos nuevos perfiles profesionales emergentes en tecnología? A ver, yo creo que los perfiles, uno es que lo que está pasando es que se está creando mucha especialización por torres, como si dijésemos, ¿vale? Y te voy a poner un ejemplo es lo que tú has dicho, la torre de DevOps, es decir, la forma en que construyo una aplicación, construyo y gestiono una aplicación, ¿vale? Y todo lo que tiene que ver alrededor de la construcción de la aplicación, de lo que es, sí, de todos los pasos, ¿no? Que necesito para hacer una construcción de una aplicación. Otra torre, por ejemplo, es la seguridad, ¿vale? Otra torre es la inteligencia artificial y los datos, ¿vale? Otra torre es las infraestructuras, ¿vale? O sea, se están creando esta serie de torres donde es importante ser especialista en una de estas torres, ¿vale? Y de hecho, la carrera profesional te va a llevar a ser especialista en una de estas torres, ¿vale? Y yo creo que las he debido decir todas. A lo mejor me queda alguna, pero así como de conocimiento. Y luego están las áreas horizontales, ¿vale? Esto es como si dijésemos las áreas verticales, ¿no? De conocimiento. Y luego están las áreas horizontales. Vale. Desde el punto de vista de conocimiento, los nuevos perfiles, y yo creo que van a haber muchísima demanda hacia el futuro, por supuesto, en las áreas de seguridad. ¿Vale? La protección de nuestra vida en el mundo digital, ¿vale? Va a ser uno de los grandes temas que vamos a ver en los próximos 10 años. Hay que proteger nuestra vida en el mundo digital, ¿no? Nos hemos ocupado de protegernos en el mundo físico real, pues también nos tenemos que proteger en el mundo digital, ¿no? Y como cada vez vamos más a esa digitalización, cada vez profundizamos más en ese mundo digital, pues cada vez va a ser más necesario, ¿no? Tener buenos profesionales en este mundo digital, ¿vale? De seguridad en el mundo digital. La otra parte que va a ser muy relevante para mí es, fijaros que siempre hablamos de inteligencia artificial, ¿vale? Pues es que la inteligencia artificial no existe si no existen datos. Y la forma de tratar los datos
Es como es como el que cosecha un vino, ¿vale? A veces, o sea, el mismo cuidado que hay que hacer desde que uno empieza a cuidar una viña, ¿vale? Y termina recogiendo unas uvas, que además luego pasa por todo un proceso de fertilización, embotellamiento, no sé qué, y termino teniendo un vino, es lo mismo que pasa con los datos. E igual que necesitamos etnólogos que sepan cómo hacer todo este proceso, pues necesitamos grandes y sólidos expertos que sepan cómo manejar los datos, cómo recogerlos desde el inicio, cómo los tengo que curar, cuáles son los datos que tengo que ingestar, cómo voy a preparar estos datos, cómo los voy a procesar y cómo los voy a visualizar. Y aquí hay otro punto que es súper importante y es la visualización de los datos. Hablábamos antes del tema del arte, ¿vale? No sabéis el arte que hay que desplegar para poder realmente informar a un colectivo, a las personas, de los datos, ¿vale? La forma en que tú representas un gráfico, la forma en que tú expresas esos datos es fundamental para su entendimiento. No sé, ahora estamos de nuevo en la situación en que estamos. ¿Cuántas gráficas no habéis visto? ¿Cuántas de ellas las entendéis al primer golpe de vista? ¿Vale? Pues eso, hay personas expertas que se dedican a la comunicación de la información, el cómo trasladar los números a imágenes que seamos capaces de forma simple las personas poderlas entender, ¿vale? Entonces, los datos, personas que sepan de datos, ¿vale? Pero hay otra parte que no me quiero olvidar, que parece que las dejamos ahí, es las infraestructuras. Estamos en un mundo cloud, ¿vale? Y además tengo aquí una pregunta que hace Joel Alberto sobre un tema de 5G, ¿vale? Que tiene que ver con la infraestructura. Las infraestructuras de comunicaciones forman parte de todo lo que es la infraestructura de las tecnologías de información. El 5G es la tecnología de comunicación que nos va a llevar, ¿vale? Que nos va a conectar el último punto donde se captura la información, ¿vale? Con los sistemas centrales. Para todos aquellos elementos que nos vamos a imaginar, por ejemplo, cosas como las que estamos viviendo ahora mismo, que siempre hay un pequeño retardo, ¿no? En lo que estamos hablando, pues en cuanto tengamos redes de 5G extendidas, estos retardos no existirán. Aparecerán, ¿Vale? claro. Entonces, pero para eso, y la pregunta que él hacía es si se necesitan profesiones STEM, la respuesta es que sí, porque es que las infraestructuras son relevantes. Y la infraestructura necesita ser optimizada. La infraestructura tú tienes que tener los mejores recursos, ¿vale? Para el tipo de cargas que vas a ejecutar en esos sistemas. Esto es como las autopistas, imaginaros. Hay autopistas que conectan aquí en España, por ejemplo, Madrid con Barcelona, pero luego tú tienes una carretera que es la que va entre la autopista y un pueblo, ¿vale? Las características de esa carretera y la característica de la autopista no son las mismas. ¿Por qué? Porque tienen diferente carga, tienen diferentes objetivos. Pues lo mismo pasa con las infraestructuras. Y cuando además estamos hablando de unas infraestructuras que están en la nube, que yo puedo desplegar mis aplicaciones en diferentes infraestructuras o en diferentes nubes con diferentes tipos de recursos, la pregunta es, ¿y cuál es la que mejor me vendría? Para eso tendríamos expertos de infraestructura. Y además, expertos que sepan crear esas infraestructuras con objetivos concretos, ¿vale? Yo creo que este área va a ser también un área de bastante desarrollo. Entender lo que se necesita y, por lo tanto, diseñar o utilizar las infraestructuras que se necesitan para el problema que tienes que afrontar. ¿De acuerdo? Yo creo que estos tres serían las áreas. Teniendo en cuenta todo esto, Elisa, al final, teniendo en cuenta estas torres y estos conocimientos más transversales que comentas, al final, después de estudiar un grado, la especialización debe ser entonces un must, ¿no? O sea, debe ser casi obligatoria, ¿no? Sí, sí. Vamos,
La respuesta es sí. Y yo creo que tampoco necesita mucha más extensión porque es categórica, ¿vale? Sí, se necesita una especialización. Ahora mismo, en el área de tecnologías de la información, para mí hay dos ciencias base, ¿vale? Que son las matemáticas y la informática, y a partir de ahí hay que especializarse. Muy bien, fenomenal. Bueno, pues Elisa, se han formulado muchas preguntas también por el chat, algunas de ellas han quedado también bueno, pues, respondidas a lo largo de la ponencia. Parte de esta entrevista también pues, han sido cuestiones que los propios asistentes han planteado antes del inicio de la sesión. Lamentablemente nos vamos quedando sin tiempo. Me gustaría, antes de finalizar, simplemente informaros a todos de que este ciclo de Open Class de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología va a tener lugar a lo largo de los próximos meses, ¿vale? Hasta julio vais a tener regularmente diferentes Open Class relacionadas con el mundo STEAM, ¿vale? Va a haber de videojuegos, de temas de ingeniería industrial, de PRL, bueno, pues de distintos ámbitos que son pues en la mar de interesantes, de la talla de expertos y expertas como Elisa, que hoy nos está muy amablemente acompañando y que al final es de donde mejor se puede aprender, ¿no? Desde expertos que nos hablan desde la experiencia. Entonces, Elisa, antes de decirte adiós, te digo rápido, lánzanos un titular, una recomendación para todos los que nos están viendo. Pues mira, yo tengo una charla que doy sobre temas de mujer en tecnología, ¿vale? Pero no solamente creo que afecta a lo que somos las mujeres, sino creo que afecta a todo el mundo. Y de hecho hay una pregunta que tiene aquí que ver con el equilibrio, ¿no? Entre la vida profesional y la familiar. Y a mí me gustaría que os quedaseis con aquello de sí se puede, ¿vale? Conseguir tener una vida profesional satisfactoria, ¿vale? En el área de tecnología, que suponga un crecimiento profesional y personal, ¿vale? Y que sea capaz de desarrollar no solamente tu espíritu técnico, sino también tu espíritu creativo, ¿vale? Pues las tecnologías de la información es un área donde sí se puede. Muy bien, Elisa. Pues muchísimas gracias de nuevo. De verdad, Elisa, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias también a todos los que nos estáis viendo al otro lado de la pantalla. Y nos vemos pronto en la próxima Open Class que organicemos, que estaréis todos nuevamente invitados. Muchas gracias y que paséis muy buena semana. Buenas tardes y a estudiar mucho.